Bueno, te quería preguntar, ¿cuál fue tu primer moto? Pues mi primera moto fue una BMW, una F650 Dakar, la versión Dakar. Ajá. El motor monocilíndrico y, y bueno, esa fue la primera. ¿En qué Porque año, en qué año fue? yo, ¿en qué año? Sí. En 2003. En Ajá. 2003. Esto vino, yo era motero, desde la infancia, desde muy pequeñito me encantaban las motos, pero era motero de devoción, pero no tenía moto, porque entonces dependía de mis padres, ¿sabes? De chavalín, y a mis padres siempre les ha dado mucho miedo todo este tema de las motos. Y no hubo manera de convencerles, vaya, ¿no? Entonces eso lo dejé ahí ya medio olvidado, era algo que me gustaba, pero sin más. Y hubo, bueno, pues la vida me llevó a ir a vivir a Ibiza, a la isla, me imagino que la conocéis por allí también, y allí necesitaba un vehículo. Y así que dije, bueno, ahora es la mía, ahora es el momento de conseguir la moto. Entonces no tenía ni carnet. Así que elegí la moto, que además la elegí por el asiento. Me encantó el asiento amarillo que tenía esa moto, pero no la versión Dakar, sino la versión normal. Y digo, wow, pues yo quiero, quiero estrenarme ahí. Así que el viernes siguiente saqué el examen teórico, el viernes siguiente el práctico y el viernes siguiente estaba estrenando la moto. Le puse a la Dakar el asiento amarillo de la otra versión y tan Ajá. feliz. ¿Y de Sí. dónde la compraste? ¿En qué ciudad? La compré en Valencia, en Valencia. Ah, Sí, porque en Ibiza, bueno, ahí no había concesionario oficial todavía, había un pequeño taller quien luego ha resultado ser muy amigo mío, pero no tenía el asiento amarillo con la moto negra, pero no la versión Dakar que a la que me gustaba. ajá. Más las suspensiones más largas, pues más propicia para meterme en líos, que ya iba yo barruntando que por ahí van a ir las cosas. Así que me fui a Valencia, que está justo al otro lado del agua, y la compré y me volví ya con mi moto nueva. Perdí mi primer barco, pues bueno, con la moto estrenada. Sí. O sea, ¿y qué fue lo que te llevó? O sea, de chico me decías que te gustaban las motos. ¿Y qué fue lo que te llevó? O sea, comprar una moto, ¿para qué? O sea, ¿para andar ahí adentro de tu ciudad o por algo en especial? Bueno, para todo, porque a mí, por ejemplo, me gustaba, yo estudiaba a 6 kilómetros de mi casa. Y entonces, bueno, iba en autobús cuando tenía pues 13, 14 años y a mí me parecía que era buen momento ahí para estrenar moto hacer ese pequeño recorrido en cualquier moto pequeñita, ¿vale? Vaya. Pero no hubo manera. Pero luego a su vez, pues bueno, iba comprando revistas de una cosa, de otra, y me gustaba mucho el París-Dakar. Lo que ahora es Dakar, entonces era París-Dakar. Y además se daba la circunstancia de que en Navidad, todos los años, cuando yo volvía de vacaciones con mis padres, volvíamos en coche y nos cruzábamos con toda la caravana que bajaba hacia África. Y aquello era impresionante ver aquellos monstruos, ahora ya estamos un poco más habituados a ver todo eso, es más fácil Ujú. conseguirlos de serio, ¿no? Bueno, entonces era una locura ver todo aquello y eso fue cuajando, fue cuajando. Y luego tengo un par de recuerdos además de las mismas motos, vaya, pero era con la BMW K100, aquella legendaria moto, la primera bueno, creo que era la primera, 4 cilindros de BMW, y recuerdo haber visto en la puerta de un hotel 2 o 3 motos en Andorra y ese mismo año sucedió lo mismo en Lisboa. Ver 4 motos iguales y a mí aquello me parecía que se lo tenían que estar pasando genial. 4 amigos, ir en aquellas motos, estar allí en el extranjero. Y bueno, se ve que eso fue creando pozo y aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y contanos sobre tu primer viaje. ¿Qué fue lo que te motivó a hacer el primer viaje? Bueno, yo la moto ya la compré para viajar, con idea de viajar. No, no estoy seguro de si imaginé yo alguna vez que fuera a viajar tanto, o a lo mejor en el fondo sí. Pero, por ejemplo, tenía muy claro que con aquella moto yo tenía que ir a Dakar, cosa que nunca conseguí. Con aquella moto no, después sí. Pero era mi sueño, sí, ir con aquella moto a Dakar. Pero no, realmente
con aquella hice muchos viajes a la península, pero eran salidas cortas. Hice una de medio mes, pero también fue por la península, pasando a Andorra, Francia, Portugal, pero era península. Y con aquella moto ya no, de viajes largos, no. Hacía 25.000 kilómetros al año en la isla, que es una isla de 50 por 20, pues no está mal tampoco. No, Pero no no. eran viajes, no eran viajes. Bueno, ¿y cuál fue tu primer viaje entonces relativamente importante en moto? Bueno, el viaje que ahora ya no parece mucho, pero entonces sí era un poco más, fue a Marruecos. Fue a Marruecos al tercer intento, porque iba con otro amigo, cuando teníamos todo preparado el primer año, no pudo él, bueno, lo dejamos para un año después, cuando teníamos todo preparado, no pude yo, y entonces ya la tercera fue la vencida y fuimos a Marruecos. Y entonces estrenarme en Marruecos fue emocionante, porque es una cultura totalmente distinta, claro. Aquí lo tenemos muy cerca, pero rayos, estás en África, pero claro, es el país más europeo de África. Entonces, bueno, es una manera de llegar muy cómoda. Y allí todo me volvía loco, claro. A mí en los viajes lo que me gusta son experiencias, ver experiencias nuevas, tener experiencias nuevas, llevarme sorpresas. No me gusta preparar los viajes porque cuanto menos lo preparo, más sorpresas me llevo. Algunas no es tan positiva, pero generalmente son sorpresas muy buenas. Y siempre digo que a mí me gustaría haber llegado a París sin saber que allí había una Torre Eiffel. Eso tiene que ser tremendo. Demonios, ¿qué es esto? Claro. Y así a cualquier otro sitio, no saber lo importante del lugar. Es verdad que así me perdería seguramente muchas cosas, pero descubrir eso tiene que ser tremendo. Pero bueno, en esta época con tanta información, con tanto exceso de información por todos lados, pues bueno, es difícil hacerlo, pero yo lo intento. Intento, antes de salir, tener algunas pinceladas y luego, bueno, a ver qué pasa. Ajá. ¿Y qué fue lo que más te gustó de ese viaje, de ese primer viaje en moto a Marruecos? ¿Qué te diría yo? Las pistas de tierra, sí. Yo creo que las pistas. Bueno, y todo. Y la gente, la experiencia, sí, fue muy tremenda. Por lo que te decía, ese cambio cultural, pero el ver que era gente, que era muy buena gente. En Marruecos, entre ellos, imagino que también, pero al turista le tratan muy bien. Y, y bueno, los ves que pues es un país que está un poco menos desarrollado que España, entonces uno espera otras cosas, parece que todo va a ser peor, que todo... pero no, es tremendo. Ahí lo poco que tienen te lo ofrecen. Bueno, fue una buena manera de empezar. En vez de por otro país europeo, que al final, mejor o peor, pero son todos más parecidos a la cultura que tenemos aquí, pues Ajá. estrenarme con Marruecos estuvo muy bien, porque era un país cómodo dentro de la novedad. Y el tema bueno, de la parte cultural es importantísima. Sí, claro. Entonces, porque en un viaje, por un lado están los paisajes y demás, ves ahí, pues en Marruecos me sorprendió mucho el desierto, claro, ver desierto, ver las dunas, ver el Erchebí, aquello es tremendo, te vuelves loco. Porque son cosas que en España no tenemos, ¿no? Entonces, es como en Islandia ver aquellos cascotes de hielo, pues lo mismo. Porque, por ejemplo, los Alpes son espectaculares, pero bueno, en España tenemos otras montañas que no son tan grandes. Pero, por ejemplo, esto del desierto no lo tenemos y es tremendo. Pero eso, aun siendo espectacular, se puede ver, no lo sientes, pero sí lo ves a través de las redes, de las revistas y demás. Pero el aspecto cultural, bueno, el aspecto cultural también puedes leer mucho sobre él, pero verlo allí en primera persona, eso es emocionante, sí, sí. Eh, Tu segundo viaje, ¿a dónde fue y por qué elegiste ese destino? El segundo fue Irlanda, bueno, hice Reino Unido y terminé, en teoría era Irlanda y luego ya me lié por allí con Escocia, con Gales y demás. El por qué no lo recuerdo, pero bueno, imagino que ir a Escocia, las Highlands y demás, aquello era algo, pues, era algo tremendo, dantesco, ¿no?
Lo que sí recuerdo es que fue un viaje, fíjate si lo preparé, que a mí me había tocado trabajar durante un puente en mayo, o sea, el fin de semana y el festivo y todo. Y terminé bueno, cansado que la semana siguiente le dije a mi jefe si le importaba que me diera unos días. Tal. Y dice, sí, 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 por supuesto. ¿Te importa si mañana mismo? Ahora, sí, sí, claro. Entonces llamé a ver si había neumáticos nuevos, llamé para ver si había barco, lo cogí y tiré para Irlanda, sí, sí. Y lo mismo, fue una experiencia tremenda. Además, tuve la buena suerte, sabes que en las islas llueve, en las islas británicas llueve muchísimo, pero a mí apenas me llovió nada, muy poquito, algún día un poco y tal. Y toda la lluvia que no me había caído antes me cayó en un solo día al llegar a Irlanda. Todo, wow, tremendo, tremendo, qué desastre. Qué montón de agua por todos lados. Pero bien, era solo Eh, agua. Ese viaje que estás comentando ahora de Irlanda, ¿qué tiempo te llevó? ¿Cuántos días? 11 o 12 días. 11 o 12 días. ¿Y el de Marruecos? Pues también sobre 2 semanas, 14 días más o menos, 14 o 15 Ajá. días. Sí, entonces hacía Eh, los viajes por ahí, más o menos entre menos de 20 días, entre 10 y 20 días. ajá. Bueno, ¿y el tercer viaje, para dónde elegiste salir? Sí, mira, en este viaje de Irlanda, en Escocia, llegar Sí, a sí. la parte más al norte, que es John O'Groats, es un sitio espectacular porque estaba muy, muy, muy tranquilo, hacía viento, sonaban las campanillas por allí, me pareció un punto idílico. Y entonces, mirándolo en el mapa, pues miraba y decía, ¿alguna vez llegaré yo más al norte que esta latitud? Pues me parecía que no, me parecía muy difícil. Y lo dejé guardado. Y bueno, pues unos meses más tarde, porque no pasó demasiado más tiempo, o sea, demasiado tiempo, en octubre, Ujú. pues acababa de hacer una revisión a la moto y tenía unos días libres y digo, ¿se podrá ir ahora a Cabo Norte? Y miré un poco de información, que no había mucho entonces, y nada, había alguien que vivía por allí, por Noruega, y me recomendaba no subir de tal latitud y tal. Voy a verlo. Voy a verlo, pero además sin preparar nada, con la moto tal cual estaba, así, pues para andar en España, y yo con la ropa de invierno de España, no más. Y bueno, y fui tirando para allí y me quedé a 400 kilómetros de llegar a Cabo Norte. Porque bueno, hacía frío, pero se podía avanzar. Y justo cuando pasé el círculo polar ártico, allí ya empezó a haber mucha nieve, pero bueno, la carretera estaba limpia. Y poco a poco, según iba avanzando, cada vez estaba blanco todo lo que no era carretera principal. Eso suponía salirme para ir a un pueblo blanco, blanco que era hielo, no nieve. Sí, sí. Parar a echar gasolina, blanco, todo blanco, blanco. Y ya de repente la carretera también empezó, lo negro que empezó a ser cada vez más estrecho, no había tráfico, eran las 2 de mediodía y ya empezaba a oscurecer, porque esos días, allí en ese momento los días son muy, muy cortos, y no podía dejar la moto para intentar ir a algún hotel, no había una manera. Y ya llegó un momento que dije, yo me paro, vi una gasolinera y dije, paro y duermo allí seguro, que me dejen un cacho pasillo o algo. Y justo al llegar a la gasolinera, cerrada. Oh, Entonces, en mitad de la carretera, ya te digo, no había tráfico, según estaba, paré la moto y me quedé así. Digo, bueno, a ver qué pasa, algo pasará, porque yo ya no podía seguir avanzando. Se me cruzaban los renos y yo no podía frenar, era tremendo. Y efectivamente, a los 5 minutos vino una furgoneta roja, paró y me dice, ¿pero a dónde vas? Y digo, pues a Cabo Norte. Dice, 3 veces me he cruzado contigo hoy y las 3 he pensado, este tío está loco. Y el hombre me ayudó a dejar la moto en la gasolinera, cogimos las bolsas y me subió, él llevaba neumáticos con clavos, me subió a un hotel. Y es curioso porque al llegar, al pasar, me dice, mira, ahí ponen la mejor cerveza eso era en Finlandia en ese momento, de todo Finlandia, ahí en ese barrio. Ah, vale, vale. Bueno, pues me acompañó hasta el hotel, esperó hasta que tuviera habitación y cuando ya estaba todo, ya lo había conseguido, ya me había acomodado, digo, vamos a probar esa cerveza tan buena. Y dice, no, 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 yo tengo muchísima prisa que me está esperando mi mujer. Y desapareció, desapareció. O sea, el hombre tenía mucha prisa, pero sabía que no me podía dejar allí tirado y bueno, no ajá. quiso más agradecimiento que darle las gracias, que al final son las más sinceras, claro. Y sí, fue curioso. Total, que al día siguiente, aunque estaba a un solo día de llegar a Cabo Norte,
Esto realmente es como hacer, como el alpinismo. Hay que pensar en la bajada también, en el descenso. Entonces, el siguiente día, yo tenía un contacto allí de unos madrileños que tienen un bar en Honisbach, en el último pueblo que hay hacia el norte. El bar de hielo, un bar muy famoso. Y entonces les iba escribiendo, oye, ¿cómo está por ahí el clima? ¿Cómo no? Y entonces me decían que el día siguiente, o sea, para llegar, el clima era favorable, pero el siguiente no, o sea, 2 días después no. Entonces que la vuelta se iba a complicar. Y ahí cuando se complica, que hay una nevada, no es una cuestión de 3 días, era otoño, o sea, era una cuestión a lo mejor de 4 meses. Y entonces no lo intenté. Mucha gente me decía, oh, ponle clavos a la rueda, sube la moto a una furgoneta. Y yo, ¿para qué? No. Si es un viaje, si el viaje ya lo estoy haciendo. ¿No? Claro que me gustaría ver la bola, pero me da igual. Entonces me di la vuelta y seguí aventuras hacia el sur. Sí. ¿Y para dónde saliste? ¿Para qué ciudad? Eh, buf, allí no sé ni qué ciudades había, nada, porque las ciudades son muy pequeñitas, pero intentaba ir hacia el sur intentando llegar a la costa de Noruega. Pero ahí en medio, entre ya bajando de Finlandia, entre Suecia y Noruega, hay una cadena montañosa, no son montañas muy altas, pero estaban nevadas, era imposible, era imposible. Hice algún intento, me paró la policía, me avisó que no fuera, pero de muy buenas palabras me decían, pero no vayas, que es imposible y es muy peligroso. Y bueno, pues no llegué, en esa ocasión no llegué. Entonces de Finlandia bajaste Pues mira, en para ciudades, Alemania. sí, ahí Alemania, y luego yo como ciudad, la siguiente que recuerdo es Ámsterdam. Porque ya cuando vi que aquello se complicaba, dije, voy a... Bueno, no. Copenhague, fui a Copenhague antes que Ámsterdam. Porque allí tuve una anécdota con... Pues tenía un amigo, un amigo de redes sociales y demás, nos conocíamos. Y, no, me he equivocado de viaje. A Ámsterdam. Es que he ido 2 veces a Cabo Norte, pero no he llegado a ninguna de las dos. Y de hecho, Ajá. ahora mismo tenía que estar en el tercer intento. Ahora, si no estuviera confinado, estaría con mi amigo Urchi, pues más o menos llegando, quizás ya volviendo. Y en esta anécdota que te voy a contar, la segunda vez era después de un viaje a Islandia. Había estado por Islandia un par de semanas, un viaje increíble. Y ese viaje fue con otro amigo. Al volver, el ferry nos dejaba en Dinamarca y en Dinamarca él se tenía que volver para España. Yo tenía más días, digo, bueno, pues me quedo. Digo, pues, qué leche, pues voy a Cabo Norte otra vez. Esto era en agosto, pues lo intenté. Y entonces, pues los primeros días iba viendo todo el sur de Noruega, ahí sí vi los fiordos y vi, bueno, todo lo espectacular de Noruega, o casi todo, está en la parte tirando hacia el sur, vaya. Y el famoso púlpito, o la carretera bueno, la de los Trolls, la carretera del Atlántico, es espectacular. Y fue justo ahí, en la carretera del Atlántico, anduve otros 20 kilómetros y dije, creo que desde ahí quedaban otros 1000 kilómetros y luego más de 1000 y luego la bajada. Después de todo lo bonito que he visto en este viaje, no me apetece ahora tirarme tantos kilómetros más en los que lo único bonito que, si acaso, sería la famosa bola y sobre todo las Islas Lofoten. Esas las tengo pendientes. Ajá. Pero fui para abajo. Y entonces ahí, cuando más o menos llegaba a Copenhague, puse en Facebook o donde fuera que en toda aquella latitud el café es más o menos café americano o leche con café de disolver, no sé, un café que no es el habitual en España, vaya. Entonces me ocurrió poner mi reino por un cortadito y me leyó un español que vive allí. No nos conocíamos más que por las redes y entonces me invitó a ir a Copenhague y bueno, pues por allí estuvimos, me tomé el famoso cortado, que me supo a gloria. Y según estábamos me dicen, mira, ¿ves aquella casa de allí? Para ver si tenía que ir, ¿ves aquella mansión? Y yo, sí. Y me dice, mira, pues allí es donde vivió Karen Blixen y donde está enterrada. Karen Blixen, la protagonista de Memorias de África, muy conocida por tal. Entonces, pues ella era danesa y era de ahí, y está ahí enterrada, y es un sitio muy bonito, curioso. Y, bueno, pues me voy a acercar a verlo.
Y me acerqué y a mí me sorprendió porque aquí era entrada libre, yo vi aquello, se respiraba allí el ambiente de la historia de amor de Karen Blixen, ¿no? Y bueno, pues allí poniéndome además con los auriculares la musiquita de Memorias de África, yo estaba allí en la gloria. Bueno, pero yo la tumba no terminaba de verla, allí me decía que había unos cipreses. Bueno, entré en la casa y me puse a hacer ahí unas fotos y llegó una señora y me dice, hola, ¿te puedo ayudar? Y yo, no, no, hago unas fotos más y ya me voy. Dice, sí, pero es que yo creo que lo que tú quieres visitar es la casa de al lado. Me había colado en otra casa. Así no encontraba yo allí la tumba de Karen Blixen ni nada. Y bueno, pues luego fui a la otra casa y ya tenía menos gracia, pero... Y ahí vine con la musiquita y me parecía respirar la historia de amor. Pero bueno, bueno. Bueno, y después de ese viaje, ¿cuál fue el tercero o cuál le siguió a Bueno, este? el siguiente, bueno, creo que me he liado con el orden porque ahora estoy recordando que el segundo realmente debió ser un viaje que hice a Alpes, a Suiza, en febrero, en invierno, que estaba todo nevado. Este viaje también a la gente, ya sabes que por las redes le gusta criticar mucho, sobre todo los demás, ¿no? Y entonces me decían que vaya locura, que en invierno, que es verdad está todo nevado, no puedes ascender los famosos puertos, que es una maravilla, tanta curva y tanta historia. Y sí, claro, no es verdad. Salvo un par de ellos que están abiertos, el resto no se podían subir. Pero estar circulando aquella vez hicimos Suiza, parte de Italia, Alemania, Austria y Suiza otra vez. Pues está recorriendo todo aquello con todo nevado, todo nevado, pero la carretera limpia. O sea, es verdad que no pudimos subir, pero bueno, metimos las motos, iba con un amigo, mi amigo Hanma, metimos las motos en un tren. Fue una experiencia tremendísima. Y me preguntas por el siguiente viaje. El siguiente fue hacia el este, fue a Estambul. Ir a Estambul, bah, me parecía una auténtica locura. Había leído acerca de muchos amigos que habían ido hasta allí y algunos pasando por ferries, otros tal. Y, pues me parecía ya llegar a Estambul y eso para mí era un hito, ¿no? El límite entre Europa y Asia, espectacular. Y efectivamente fui y fue un viaje muy bueno. Grecia me impresionó mucho justo antes de Turquía y luego, bueno, estar en Estambul también era una locura, era una nueva cultura más, allí se respira ya parte de la cultura, bueno, asiática, bueno, Estambul, la cultura de Estambul, que yo creo no tiene parangón con ninguna otra. Y eso viene luego a colación con algunos otros viajes que he hecho posteriormente, en los que hasta Estambul puedes ir en 3 días, pegándote una paliza diaria, en 3 días estás ahí desde España. Y a mí esto me llevó, pues no llegó a 20, entre 15 y 20 también. Y entonces cuando luego he intentado, pues el año pasado por ejemplo fui a Mongolia, ¿no? Desde casa. Entonces, bueno, en 3 días me planto en Estambul y está. Bueno, pues cuando he intentado hacer eso, digo, no puede ser. O sea, no puede ser que lo que en su día me pareció un viaje maravilloso, llegar desde España a Estambul, ahora me lo vaya a merendar en 3 días. Entonces, siempre que lo intento hacer en 3 días, termina siendo 5 o 6, bueno, lo que sea. Sí. Me comentaron acá, un amigo que tenemos en común, ¿por qué pasás por Asturias? ¿Qué es lo que te atrae de Asturias? De Asturias, bueno, Asturias es una de las zonas más bonitas de España, por no decir la que más, que siempre eso es complicado. Bueno, la que más es Cantabria, claro, por motivos sentimentales. Eso Sí, pero ¿qué es lo que vas a hacer? Pero ¿Qué es lo que vas a hacer Asturias? con Asturias, aparte de que está ¿Qué en vas a otra hacer Asturias? Fosín allí, en Asturias es espectacular por las montañas que tiene, por la costa, por lo bien que se come allí, por lo rica que está la sidra. No está tan rica como la sidra vasca, todo hay que decirlo, pero bueno, se puede beber y además da para conversación y para risas, ya lo veré. Bueno. Asturias es Bueno, espectacular. Tú lo conoces, es sí, una sí. región muy, Sí, muy muy linda, linda. muy linda. Sí. Bueno, después de Estambul, ¿para dónde fuiste? ¿Para dónde iría ya después de Estambul? Ya me pierdo, ¿eh? Ya.
Pues yo creo que fue pues a Senegal, a Senegal. A Senegal, como te decía, desde mi primera moto yo había intentado ir bueno, a todo esto, todos estos viajes ya no eran con aquella monocilíndrica, sino Ujú, con distintas BMWs GS 1200 Adventure. He ido ujú. cambiando muchas, algunas por una razón, por otras, por accidentes, pero todas eran el mismo modelo. Y entonces hubo un momento en el que yo antes no había ido hasta Dakar porque Mauritania no era una zona fiable, vaya, era peligrosa, había secuestros y bueno, no era cómodo ir por allí y aunque se podía ir, yo conozco gente que había ido en aquellos años, pero yo siempre pienso que no hay porque el mundo es muy grande y no hay necesidad de correr más riesgos de los necesarios. Y entonces lo dejaba ahí estancado. Y hubo un año en el que efectivamente me confirmaron desde la embajada que Mauritania estaba muy tranquila y dije, pues es el momento de ir a Senegal. Y para allí fui. Y la verdad que fue un viaje muy, muy bueno que se me complicó por el virus del ébola. No sé si hasta Argentina llegó mucho la noticia, pero Pero sí, sí, la noticia llegó. El ébola, gracias a Dios, no. claro, pues aquí en España, pues los telediarios estaban a todas horas con la noticia. Y yo ya había salido, claro. Y por allí se respiraba una normalidad tremenda, no había noticias, nadie decía nada del ébola. Y cuando estaba yendo hacia el sur, cuando estaba llegando a Gambia, eh, justo estaba a unos 50 kilómetros más o menos en el lugar donde dormí, y ahí leí alguien me comentó que había un caso de ébola en Dakar, en la capital. Y bueno, pues en Dakar tampoco. Pero bueno, ya me quedé un poquito así. Y busqué un poco en internet y resulta que habían cerrado las fronteras entre Mali y Mauritania. Bueno, Mali y Mauritania. Yo no tenía que pasar por Mali, pues me da igual también, pues voy para el sur. Pero fui para el sur, hice unos 30 kilómetros más y dije, no, no hay necesidad, no hay necesidad de correr este riesgo, no sé si me van a cerrar fronteras. Yo había quedado con mi novia en Marrakech, ella volaba en avión y luego volvíamos juntos, no, no. Así que me di la vuelta y tengo Gambia pendiente. De hecho, de las dos fronteras que hay entre Senegal y Mauritania, una estaba cerrada ya. La cómoda. Me tocó pasar por la otra, que tiene fama de ser la peor de África. Y desde luego es mala, mala, mala. Ya lo creo. Bueno, contanos o sea, hasta este momento, de todos estos viajes que hiciste, ¿cuál fue la parte más linda? O sea, ¿en qué lugar te resultó la mejor sorpresa? ¿Con qué quedaste sorprendido hasta este momento, de estos viajes que comentaste? ¡Guau! ¡Qué pregunta! No, no sabría decirte, no, porque de cada viaje me traigo algo muy, muy, muy bueno. Y no, lo más. Nah, no sabría decirte. La hospitalidad de mucha gente, Ujú. encima de eso, cuanto más pobres mejor. La gente que te acomoda en cualquier sitio, que te da de comer en cualquier sitio. Sí, quizás en este último viaje en Tayikistán, eh, yo estaba, bueno, tuve que hacer un cambio de neumáticos, entonces pues hay una zona en la que más o menos los viajeros van durmiendo en tres puntos muy concretos y yo había perdido el compás por el cambio de neumáticos. Y entonces dormí pues, en un cachito pueblo que había por allí en el que bueno, había hospedaje. Y entonces pues coincidí con otro huésped que, bueno, huésped realmente vivía allí, pero él era de otra zona, estaba allí trabajando y entonces estaba viviendo allí. Y coincidimos, bueno, cenamos, nos dimos un paseo juntos, luego al día siguiente cenamos, bueno, compartimos unas cuantas horas Ajá. y me pareció alguien realmente humilde, humilde. Claro, te das cuenta cuando compartes el rato, te das cuenta, bueno, lo lees en muchos sitios, te comentan y tal, pero ahí ves realmente charlando con él todo este asunto de la humildad real, ¿no? Todas sus penurias, tenía su familia a 3 o 4 días en coche y él estaba allí con $80, creo recordar, me decía que hacía todo el mes.
Me preguntaba por el precio de mi moto y a mí me da vergüenza decirlo, claro. Sí. Pero bueno, eso me llegó al alma, ¿eh? Un tío así tan humilde. Me acuerdo que estaba viendo una telenovela en el ordenador y yo le dije, con internet la ves y tal. Y dice, no, esto me traen los DVDs desde Uzbekistán y como allí todos hablan ruso y tal, bueno, pues me los traen y yo voy viendo las temporadas, pues bueno, a lo mejor 3 años después o cuando sea. Y tú fíjate que en Argentina no sé, pero aquí estamos con que queremos ver lo que acaba de salir y si no lo Claro. vemos nos morimos. Sí, sí. Las urgencias, la prisa, Bueno, vamos mal encaminados. empezaste a hablar de este viaje que para mí es muy lindo. Decime desde dónde hasta dónde recorriste en este viaje que estás hablando ahora. ¿Hasta dónde? Hasta Mongolia, hasta la capital. Fui por la parte del sur, por los estanes, por Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán otra vez, Ajá. Rusia, Mongolia, Rusia y por todo Siberia para casa. Y saliste ahí desde, España, sí, sí. desde España. Sí, sí, sí. Bueno, contanos un poco, ver todo ese trayecto que hiciste y bueno, también te ibas sorprendiendo país por país, porque son culturas muy, muy distintas a la española. Sí, sí, sí. Y además, este viaje, pues lo preparé lo mínimo también. Pero en esta ocasión, no porque me guste hacerlo así, que ya he comentado antes que me gusta, sino porque, a ver, este viaje yo salí en julio. Pues en diciembre del año anterior Mm. fui con mi amigo Aitor Zunzarren a ver a otro motero que había estado y que entonces él nos contaba cómo era todo aquello, ¿no? Antes de decidir. Bueno, empezó a dar datos de qué se necesitaba y qué no, que él viaja en Vespa y Vespa está en Mongolia, desde España, fíjate. Claro, pero él tiene que tomar muchas precauciones que cuando me las contaba yo me volvía loco. Yo no puedo, o sea, no es mi viaje, si hay que tomar tanta precaución, para mí no es. Y lo dejé. Y pero todo salió convencido ahí de ir. Yo no, él sí. Pero lo dejé, pero seguía estando ahí, ¿no? Entonces, bueno, según iba pasando el tiempo, pues al final terminé decidiendo que iba, porque iba preguntando a unos, a otros, y en vez de datos yo quería saber las sensaciones, ¿no? Gente que había ido, Ujú. bueno, ¿qué tal, cómo lo has pasado, cómo no, cómo ha sido la experiencia? Bueno, y todos me decían que tenía que ir. Así que fui, pero me valí de la experiencia de Aitor, que salió un mes antes, y me iba dando datos de todo. Y entonces, claro, claro que me llevé sorpresas, ya lo creo. A día, porque encima tuve muy mala suerte, cada día me pasaba una penuria Ajá, y lo bueno es que todas las penurias tuvieron solución, todas. ajá. Pero vaya, llegó un momento en que estaba harto ya de tanta sorpresa, de tanta historia, claro. Bueno, ¿qué eran esas penurias que te pasaban? Pues una de las primeras fue que estando en Estambul, pues lo mismo, yo había ido hasta allí, después dando un paseo, Marta, mi chica, había ido hasta Estambul en avión, celebramos allí su cumpleaños, estuvimos por allí 5 o 6 días, y en uno de ellos voy a echar mano al bolsillo y no tenía la cartera. Digo, cielos. No tenía la cartera con el DNI, el documento nacional español, con el carnet de conducir, con mis tarjetas de crédito. Como yo había ido ya muchas veces hasta Estambul, pues me parecía que el viaje realmente empezaba de Estambul hacia allí. Y Ujú. entonces las precauciones básicas de cualquiera que haya viajado un poquito, que es de separar las tarjetas y toda esta documentación, pues yo todavía la llevaba toda en el mismo bolsillo, pues como si estuviera en España. Craso error. Y bueno, la perdí. Eso fue lo malo. Y no lo recuperé. Lo bueno es que no había perdido el pasaporte, no había perdido el carnet internacional de conducir y que estaba Marta conmigo y entonces me pudo dejar ella una de sus tarjetas y pude seguir viaje, si no hubiera tenido que terminar allí. ¿No? Es- Bueno, cruzaste todo Estambul y ya entraste ahí a Tajikistán, dijiste. Bueno, primero desde Estambul se pasa a Georgia, Ajá. donde, bueno, en algún otro viaje me gustó mucho y este año no, estaba la policía un poco rara. Me pusieron alguna multa que yo no entendí, al final no sé quién tenía razón, pero vaya. Y Georgia, desde allí a Rusia, por la zona... Mira, al llegar a Rusia, eh, había dos opciones. Hay una parte de repúblicas que son conflictivas, que son un tanto bélicas, están ahí en una situación, repúblicas como Chechenia, por ejemplo,
o si no, bordearlas. Claro, bordearlas suponía pues un retraso de prácticamente un día, que no es mucho, un día entre 50 y tantos que estuve por allí, pues bueno, no es demasiado. Pero me da la pereza. Total que pensando sí, no, vamos a Chechenia a ver qué hay por aquí. y nada más enfilar el camino, me empiezo a cruzar con tanques que venían de frente y con mucho militar y mucha historia. ¿De quién me habrá mandado a mí? Pero ya no me podía dar la vuelta, porque alguien que se da la vuelta, cosa mala, algo pasa. Y bueno, seguí. Y realmente no pasaba nada más que, bueno, el ambiente sí era un poco hostil, pero conmigo no se metía nadie. Sí había muchos controles que me iban parando, me iban pidiendo la documentación y me dejaban seguir enseguida. Y ahí sucedió que cuando ya llevaba no sé cuántas horas de tanta parada, tanta historia, pues hubo un militar que me paró así, con desdén. Digo, a mí o me paras como Dios manda o no me paro. Así que seguí. Y a los 100 metros salió otro militar y me paró como Dios manda. Wow. Entonces me empezó a gritar allí en ruso. Yo de ruso ando mal. Y entonces yo, perdona, no lo he visto en inglés, ¿no? Y él de inglés andaba mal también. Entonces no nos entendíamos. Y él seguía con un tono muy enfadado y yo, bueno, con cara de corderito. Hasta que me di cuenta, digo, lo que no tiene mucho sentido es estar hablando yo en inglés, en un idioma que no es el mío, con alguien que no me entiende. Y además estoy suponiendo que él me está echando una bronca solo por el tono, porque como no lo entendía, igual me está dando la enhorabuena por el viaje. Igual me está diciendo que le gustan las motos azules. Así que yo le empecé a contestar en castellano diciendo que él me decía, bueno, lo que fuera en aquel tono. Yo le contestaba, pues a mí también me gustan mucho las motos azules. Todas mis motos han sido azules. Y él se digo, bueno, y quería una vez una roja, pero no me la compré porque entonces tuvimos así una conversación de gansos hasta que se aburrió y me dejó pasar y bueno, así me fui yo con mi moto azul. Bueno, bárbaro. En esas etapas, ¿cuántos kilómetros hacías por día? En esos países que eran bastante bravos. Pocos. No recuerdo la cifra, pero 200, 300 kilómetros quizás, sí. Ajá. No. Porque hasta ahí más o menos se iba avanzando con bastante alegría. Porque desde estas repúblicas, antiguas repúblicas soviéticas, ya enfilé el sur pasando a Kazajistán. Kazajistán también es un país muy cómodo, pero que tiene unas carreteras tremendas. Ya está muy avisado, pero hay una carretera llena de baches, muchísimos baches. Y los baches es antiguo asfalto realmente, o sea, no, porque si fuera, prefiero que fuera que fuera campo, que fuera ripio, que bueno, sabes lo que hay una manera de llevar la moto, conocer las inercias y demás. Pero ese asfalto viejo, roto, con baches que casi hay que maniobrar para hacer, cada vez que vas con la moto cargada, cada vez que te comes uno, porque al final terminas comiendo baches, parece que se va a desmontar todo, sufres, ¡buah! ¡Qué carretera! Entonces cuando se frenaba mucho, se ralentizaba mucho el viaje, era por este tipo de cosas, por la carretera sobre todo, sí. Y esto Ajá. llevó a que, bueno, de ahí pasé a Tayikistán, Kirguistán, volví a Kazajistán y ahí en uno de los baches que me comí, la moto se partió en dos. Así, en uno de los baches. Esa fue la mala suerte del día. La buena suerte fue que era un día en el que en 600 kilómetros que hice aquel día, había pasado por dos pueblos un poquito grandes. Y esto me pasó a 4 kilómetros de uno de los dos. Así que di la vuelta y ahí lo que pasó realmente es que se había partido los dos tornillos que unen el chasis principal con el subchasis trasero. Entonces, bueno, la moto iba abierta, pero andaba, iba rozando la rueda y fui hasta allí, encontré un hotel. A esos días en cada hotel en el que paraba había bodas, daba igual que fueran un martes o miércoles, bueno, allí estuve en una boda. Y al día siguiente, buscando un taller, resulta que estaba pared con mi hotel. Y bueno, pues lo llevé, ahí se rascaron un poco la cabeza, bueno, buscaron en una caja de tornillos oxidados y encontraron dos que eran diferentes, pero que valían para la moto, y seguí. Y ahí, mira que yo había pensado, llamé a Marta, y dije, 99% de posibilidades de que el viaje haya terminado. Y no fue así, ¿eh? Al final hubo solución y tuve que seguir. Con esos tornillos oxidados. Sí, que llegaron hasta España, sí. Y luego los llevé al concesionario, los enseñé y allí todos exclamaban, y digo, oye, que los de BMW se han partido y estos no, o sea que tampoco,
Los de BMW llevaban mucha tralla, había comido muchos baches. En ese viaje, Mac, ¿hasta dónde llegaste como máximo? ¿Cuál Hasta, fue el punto más lejos? hasta Ulan Bator, o a 50 kilómetros de Ulan Bator, que hay allí una estatua de Gengis Khan, y bueno, de obligado a visita, porque Ulan Bator no tiene absolutamente nada, es una ciudad, no es ni fea, es neutra, nada, no tiene nada. Es una ciudad que hay que pasarla directamente. Sí, en mi opinión sí. No. Lo que pasa es que hay que parar realmente porque en Mongolia no hay muchas ciudades y entonces interesa. Hay mucho taller por allí porque en el resto del país nada de nada. Y bueno, nada de nada tampoco, pero vaya, un país o sea, una ciudad o un taller con, con un poco de stock ahí, de piezas y demás. Sí. Toda una zona muy árida. ¿Y las temperaturas, las condiciones climáticas, qué tal eran por ahí? Muy húmedas. Me llovió. Calor hasta allí, más o menos, sí tuve bastante calor. Bueno, hasta antes. En Tayikistán, claro, ahí empiezas a subir a carreteras muy altas. Llegué a estar a 4.800 metros. Y entonces por allí no hacía calor, ¿no? Por allí. A partir de ahí, yo de España salí con una ola de calor y allí ya llegué con la temperatura fresquita. Sin llegar a hacer frío o en algún momento allí tan alto, pues ya no recuerdo, pero habría a lo mejor 5 grados, pero era cuestión de una hora o dos. Allí lo que me castigó fue el mal de altura. Ayer hablabas con Gustavo Cuervo del mal de altura y a mí me dio allí. No podía hinchar los pulmones, estaba un poco mareado, tenía ganas de salir de allí pitando. Y cuando enfilé hacia abajo, me encontré a un ciclista que si yo daba pena, aquel hombre sí que daba pena. Y paré a ver si le podía ayudar, a ver si quería que fuera hasta algún poblado, a traerle alguna cosa. Dice, no, solo quiero estar. Y bueno, le dejé allí y seguí. Sí. Y entonces luego en ya Mongolia y toda la vuelta por Siberia, la temperatura pues no hacía ni calor ni frío, hacía entre 15 y 20 grados. Realmente muy buena temperatura para ir en moto, porque la chaqueta no sobraba y no hacía falta ponerte muchas capas. Bueno, era cómodo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y ahí cuántos días tardaste en este viaje, en hacer todo este viaje? 54 me parece. Sí. 54 días. ¿Y cuántos kilómetros hiciste desde que saliste? 28.004 me parece. Sí. ¡Guau! Sí. Tenía dos fechas, que era el cumpleaños de Marta y el cumpleaños de mi padre. Yo quería estar en las dos fechas con ellos. Y bueno, comí unos cuantos días porque en vez de celebrar el cumpleaños de Marta en España, lo celebramos en Estambul. Yo sí gané ahí una semanita para ir hasta allí. Y está, pero luego en la vuelta sí, ahí tengo otra anécdota, en aquello era en Lituania, en Kaunas, paré, bueno, allí a mí me gusta mucho el baloncesto y ahí hay un equipo muy famoso, el Zalgiris de Kaunas, allí estuve viendo un poco y tal, y luego vi que sabía que había una estatua conocida como el Sembrador de Estrellas y me apetecía verla. Entonces estuve preguntando, buscando por internet, no encontraba la ubicación y iba para allá, iba para acá. Y entonces una mujer me dijo que en tal sitio y ya fui allí y yo no la encontraba. Entonces vino un tipo, el más raro de la ciudad, vaya, venía, pero era el único que venía, así que le pregunté que si estaba tal, y dice, no tengo ni idea. Dice, pues yo no soy de aquí, yo no... bueno, pues perdona. Dice, no, pues espera. Sacó el móvil, empezó a buscar y dice, pues si estamos justo al lado. Digo, anda, joder, qué bien, pues muchas gracias. Digo, bien. Dice, ¿de dónde vienes? Digo, pues mira, soy español, pero vengo desde Mongolia. Dice, qué bien, qué viaje. Me empezó a preguntar por el viaje y de repente me estaba contando que su padre había muerto y que él sentía que le ayudaba desde el cielo y que notaba la energía y todo eso. Interesante. Y me dice, pero yo creo que esto no es una casualidad. O sea, no puede ser que yo esté en una ciudad que no es la mía, me pregunta alguien por una estatua que está justo al lado y que esto no es una casualidad. Entonces yo me gustaría poder hablar contigo de esta energía y tal. Digo, ya, bien, pero resulta que yo quiero ver la estatua, que quiero llegar al cumpleaños de mi padre, que sí está vivo. Y me dice, no, pero esto es un momento y tal. Y digo, ya, pero es que no puedo. Y dice, sí puedes. Poder sí puedo, claro, pero... Y el tío era tan buena persona que me dejó marchar. Y dice, vale, bueno, suerte. Pero bueno, me quedé con la copla al final es verdad
cuando decimos, pues mucho con los viajes. Ahora yo estaba hablando de que si aquel viaje era o hacia el este o hacia el norte, si alguna vez iba a pasar de esa latitud. Y no, seguramente yo no puedo, pues no puedo o no quiero. Claro, al final uno quiere otro tipo de comodidades, son elecciones en la vida de cada uno, decisiones, y uno va decidiendo y con esas decisiones probablemente no puedas, pero solamente es cambiar unas decisiones y se puede hacer prácticamente lo que uno realmente quiera. Sí. Mac, disculpame la pregunta esta. Justo acá hay un amigo que nos está preguntando más o menos cuánto dinero gastaste desde que saliste hasta que llegaste a tu casa en ese viaje a Mongolia. Pues ¿Cuántos euretes? No tengo la cifra y tengo todos los datos apuntados, pero me ha dado pereza buscar. Pero sí es verdad que hasta Estambul, pues Europa es un país caro, pero de Turquía para allí era todo muy barato. Muy barato. Había días que por 10 o 12 dólares cenaba, dormía y desayunaba. Entonces, bueno, allí la gasolina está tirada y uno no tiene más gastos en un viaje así, más que gasolina, comer, beber y dormir. Sí, no sé, al final la cifra va aumentando porque son muchos días, ¿no? Muchos días aunque sea poco coste, pero no es un viaje especialmente caro, ¿no? Ajá. ¿Por el continente americano anduviste? Sí, hombre, por Argentina y Chile, sí, me he puesto además la camiseta. Sí, la vi. Sí, Bueno, por Patagonia, por la parte sur de los dos países, sí. Ajá. ¿Qué fue la parte que más te gustó de la Patagonia argentina y chilena? Bueno, no sé, me gustó estar allí, me gustó estar allí. Aparte de nada en concreto, que cada día veía algo espectacular, pero realmente para mí lo emocionante era estar allí, bajar a Magallanes, bajar a Ushuaia. Eso es algo que yo había visto, bueno, por lo mismo, me parecía un viaje irreal para mí, ¿no? Está muy lejos eso, está muy lejos, pero bueno, me invitaron a ir y me pareció, cogí la ocasión. Y marchaste. Sí. Lo que pasa es que ahora tengo el problema de que el viaje no terminó para mí. O sea, yo veía, llegamos hasta Coyhaique, no, hasta Bariloche, San Carlos de Bariloche. Pues al llegar hasta allí, luego ya dimos la vuelta, terminamos en Coyhaique otra vez, devolvimos las motos y volamos, ¿no? Y yo allí lo que vi es que el viaje seguía para arriba, para el norte. Ese viaje seguía para el norte. Me quedé con una sensación de esto está sin terminar, que bueno, espero poder terminarlo algún día. Sí, vas a ver que vas a tener suerte y vas a poder venir a continuar ese viaje. ¿Y hasta dónde te gustaría continuarlo ese viaje? Hasta Canadá, claro. Claro, bueno. Eso, hasta el no norte. Es un viaje de 15 días entonces. 15 días un poco justo, pero bueno. Bueno, no sé el tiempo, pero ese viaje me he quedado con ganas de hacerlo, sí. Para más, la facilidad, yo en inglés, bueno, lo chapurreo y me defiendo y sobrevivo, pero en ese viaje me di cuenta, en algunas conversaciones y demás, que estaba teniendo conversaciones en castellano, en español, que no había tenido nunca en un viaje en inglés, claro. Y claro, me gustó la experiencia y espero volver a repetirlo. ¿Sí? Claro. Y de todas estas salidas que hiciste en moto, ¿a cuál repetirías? Todas. Todas. Bueno, pero es una manera de preguntarte, o sea, la que vos me recomendarías, pero en vez de recomendar, si vos me decís cuál es la que más te gustó o cuál volverías a repetir. Sí. Bueno, me pasa que recomendar es muy complicado porque cada uno, la forma de viajar de cada uno es muy distinto. Y no solo eso, sino que los países son distintos. El paso de los años en algunos países hace que vayan cambiando. Para mí uno de los viajes bueno, Marruecos ha cambiado en 12 o 13 años un montón. Y uno de los viajes importantes para mí, que era Islandia, pues según me han dicho en estos últimos años, ha explotado de turismo, claro. Y para mí una de las gracias era pues que no había gente. Claro que de vez en cuando pasaba por allí algún turista, alguna moto, algún todoterreno, pero bueno, había gente, era la gente de allí, parabas y veías las grandes cataratas y los volcanes y bueno, pues no había demasiada gente.
pero eso sí se llena de gente, pues tiene que ser muy distinto. Entonces, no creas que es fácil, ¿eh? Y cuando he dicho lo de todos es porque últimamente voy rumiando la posibilidad, seguramente sea muy complicada, pero seguramente es muy interesante volver a hacer muchos de estos viajes. O sea, volver a Irlanda o a Escocia ahora, después de unos cuantos años, eh, intentando hacer el viaje, el mismo viaje, ver cuánto ha cambiado, ver cómo está la cosa o cuánto he cambiado yo. Pues lo que para mí ir a Escocia era una locura, pues ahora ya, entre comillas, es un paseo. Ya es verdad, uno al Ajá. final, bueno, pues. Y eso me da mucha rabia, hablo por lo que decía antes de Estambul. Ir hasta Estambul era una locura la primera vez y luego lo voy a hacer en 3 días. No, me niego, me niego. Hay tantas cosas preciosas de aquí a Estambul que no Sí, podía sí. hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, la manera de ver los viajes, los miedos, sí, tiene que ser realmente interesante, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué fue el peor rato que pasaste en moto en todos estos viajes? El peor rato, el peor El momento. peor. Bueno, no he pasado muchos ratos malos, pero imagino, pues algún accidente. He tenido, estando en Kenia tuve 2 accidentes. Y el primero iba con la moto de Charlie Sinewa, Ujú. imagino que lo conocéis por allí. Sí, sí. Pues me dejó la moto y bueno, pues tuve una caída por una pista que iba hacia Tanzania, que me había recomendado, pero él no la había hecho, justo aquella zona él no, y no conocía a nadie que, hablando con otros españoles que viven allí, nadie había pasado realmente por allí, y iba con Polo Arnaiz, un viajero tremendo que venía de allí, de Argentina y Chile, y, y bueno, fuimos y metí la rueda delantera en un bache, salí volando, yo caí al suelo y vi la moto de Charlie viniendo hacia mí. Buah, me cayó en la pierna, me cayó en la pierna. Ujú. Y bueno, luego estando allí tirado, claro, ese momento de ver la moto hacia mí no es muy, muy, muy agradable, vaya. Y si me cae, voy a tener pulmón, no quiero, pues cayó en la pierna. Y luego, pues estando ahí esperando, pues ahí había la urgencia de llevarme hasta la carretera principal y para luego allí una ambulancia que me llevara a la capital. Y esto estaba dejado de la mano de Dios, allí no pasaba absolutamente nadie. Y llegó una furgoneta y empezaron a bajar masáis de allí. Pero masáis de Ajá. verdad, porque no, en alguna otra zona hay masáis que son para el turismo, están ahí vestidos y tal, pero y en esta zona no. Y entonces la más anciana, pues me miró, me veía, tal, empezó a coger tierra. Yo cuando vi todo eso me eché para atrás, y digo, esto hay que disfrutarlo porque esto no me vuelve a pasar nunca. Empezó a escupir a un lado, echó la tierra para arriba y tal, y oye, la pierna no estaba rota, ¿eh? O sea que no sé si tuvo Ah, algo que mira. ver ella, pero la pierna no estaba rota. Bueno, 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 viste, las distintas culturas te van sorprendiendo y bueno, al margen de que te habías pegado un lindo palo, una linda caída, bueno, a lo mejor fue esa mujer o no. Claro, ya nunca lo sabremos. No, 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 bueno, que no Claro, se claro. repita, que no se Sí, repita. eso es, eso. Mejor quedarme con la duda. Pero fue muy agradable estar allí y al final de lo que se trataba es de que una persona que pasaba por allí ve de repente a un extraterrestre ahí disfrazado de todo lo que estaba yo disfrazado Ajá. y se acercó, se preocupó por mí, intentó con sus medios pues implorar a sus dioses o lo que fuera Sí, sí. para que no tuviera yo un mal final. Y pues eso es lo bonito de todo. Daba igual entenderse o no. Bueno, entendernos, claro que nos entendíamos. Daba igual hablar el mismo idioma o no, pero entendimos Bueno, pero perfectamente. una historia espectacular, muy linda, muy Sí, linda. sí, sí. Bueno, después de todos estos viajes, ¿hiciste algún otro más por ahí cerquita de España? ¿Siempre viajaste en solitario o alguna vez lo hiciste en grupo? No, en grupo nunca. A lo más con otro motero, vaya. A Islandia fui con otro, eh, al principio de Mongolia también, con otro amigo. Bueno, a lo sumo con otro. Para mí el viajar, con Marta he hecho viajes, pero de los largos, largos no. Con Marta generalmente lo que hacemos es yo hago la parte más complicada del viaje y luego ella vuela hasta tal punto y volvemos juntos. Entonces, bueno, no. A mí me gusta viajar en solitario, todas las decisiones buenas o malas son mías. Te tienes que acoplar mucho, mucho, mucho con la otra persona. En Para hacer un viaje Argentina, tan Chile largo. también iba acompañado.
Sí, sí, he hecho algunos viajes así en pareja, pero vaya, vaya. Aunque Bueno, últimamente Mac, con Urchi, que es con quien estoy haciendo viajes, ajá. aunque no son tan lejanos, pero nos entendemos muy, muy, muy bien, sí, eso también es verdad. Bueno, bueno, me alegro mucho. Mac, vos sabés que Instagram nos avisa que nos queda un minuto para despedirnos, que se termina esta charla. Creo que la vamos a volver a repetir porque tenés muchas historias en moto. Te dejo este minuto para que te despidas de todos nuestros amigos que nos estuvieron escuchando. Bueno, pues agradecerte la ocasión que me has dado de estar aquí compartiendo viajes con todos los amigos argentinos, sudamericanos, que para mí, bueno, conozco a mucha gente allí, muchos a través de las redes, pero gracias a este invento, pues al final estamos mucho más cerca de lo que parece. Antes veíamos, estamos a 10.500 kilómetros, Sí. pero vaya, estamos aquí hablando como con cualquier amigo de por aquí. Entonces, bueno, espero que todo el mundo, que muchas gracias por no haber aburrido demasiado a nadie y que esté todo el mundo muy bien de salud, que nos curemos pronto de toda esta pandemia y podamos seguir esta conversación ahí con un lechazo, con lo que sea, Ajá. ¿no? Claro que Bueno, sí. Mac, te mando un abrazo grande. Quizás te vuelva a llamar para que todos nuestros amigos sigan compartiendo estas historias con vos, ¿eh? Claro que sí, cuando quieras, claro que sí. Bueno, Otro un abrazo para abrazo ti y un grande. abrazo para todo el mundo. Adiós, Chao, chao. chao.